Ahora sí, creo que no estaba grabando, ahora sí estoy grabando. Voy a crear un archivo de Excel nuevo. Estoy comenzando hay un archivo de cero en blanco en Excel. Así que tenemos aquí un libro en blanco. Lo creamos y todo normal, con la hoja de cálculo y todo el entorno de trabajo para usar las herramientas. Bien, cuando nosotros nos metemos a- al área de la automatización y la programación con Excel, tenemos que tomar en cuenta cosas muy importantes, por ejemplo, términos como macros y términos como lenguaje de programación y también algunas sentencias en básicas, ¿no? Sentencias básicas. Bueno, sentencias BBA voy a poner. Tal vez alguna de estas palabras les suena, quizás. Entonces, quizás yo lo han probado alguna vez, pero me dicen si no lo han probado todavía en su momento para que introduzcamos en este tema. ¿Ya? Mejor si me comentan, ¿no? Mejor si me comentan si han visto alguna vez programación, no importa, ¿no? Así algo avanzado o algo intermedio o algo inicial, ¿no? Me tengo la curiosidad de saber. Por ejemplo, para los que no hayan visto esto nunca, voy a tomar esta siguiente base. Por ejemplo, nosotros a lo largo de las clases hemos ido manejando funciones, fórmulas, algunas herramientas que nos permiten dar formato a nuestro texto y utilizar, por ejemplo, tablas dinámicas para poder resumir totales y ver informes de cómo se va comportando los números de algún negocio o empresa a lo largo del tiempo. Estas tareas que nosotros hacemos en algunas empresas, estas tareas ya están automatizadas. ¿Qué quiere decir con eso? Que se ahorran el tiempo de estar realizando una y otra vez la misma tarea. Por ejemplo, cada semana realizar un informe semanal o cada mes realizar un informe mensual donde pueda generar totales, ¿no? Esto de las macros consiste, aquí lo voy a anotar, lo voy a ir anotando, macros. Ya, eso es nuestro tema. Bueno, eso es con el término que muchos conocen, pero en sí, este tema tiene que ver con la automatización de procesos que se realizan en Excel. Así para que se entienda de manera sencilla. ¿A qué me refiero con eso? Que Excel es capaz de aprender o al menos de memorizar todos los procesos que nosotros hacemos, de alguna manera lo memoriza y una segunda vez o las siguientes veces que yo quiera realizar la misma tarea, Excel ya lo tiene guardado, todo el proceso que hice. Y solamente es darle un clic en algún botón, por ejemplo, y todos los procesos que yo haya hecho para realizar alguna tarea principal, lo hará automáticamente Excel. Eso implica saber macros, ¿no? O de eso se trata saber macros. Se trata de automatizar tareas o procesos que se realizan en Excel. Perdonen la voz, un poco me he resfriado y bueno, estoy tratando de que se escuche. Eso es pero de qué se trata. Eso es lo que vamos a ver en esta clase, un poquito para comenzar. ¿Ya? Entonces, un poquito de manera visual, yo podría tener, por ejemplo, acá una tarea pequeñita, por ejemplo, pintar las celdas. Otra tareita pequeñita, por ejemplo, poner bordes. Otra tarea pequeñita, por ejemplo, toda una columna para que me mande los totales.
Otra tareita quizás yo hago para realizar algún informe es graficar quizás, ¿no? Inserto una gráfica. Y alguna otra tarea que me hace algún cálculo porcentual, algún descuento, alguna aplicación de alguna función, quizás quiero exportar a PDF y quizás quiero imprimir finalmente. O sea, son varias tareitas que nosotros podemos hacer. En lo cotidiano, pues realmente puede ser necesario, ¿no? Pero Excel, con esta herramienta de macros, te está brindando una manera de poder automatizar todo lo que tú haces a fin de ahorrarte tiempo y enfocarte en otra tarea más del ámbito de la lógica del negocio, ¿no? Poder ver acciones más principales dentro de una empresa. Porque estas acciones con el Excel son más operativas, son más de que tenemos que sacar esto, operar esto, calcular esto, imprimir esto, exportar, analizar y todo eso. Pero el que analiza los datos, en muchos casos, no tiene una visión más amplia de lo que hace el negocio. Por ejemplo, donde están los administrativos. Los administrativos ven eh, la rentabilidad de los productos que ofrecen en el negocio, las ganancias, las pérdidas, ¿no? El contacto con los proveedores, proyectos en ejecución o proyectos futuros, ¿no? Aunque todas esas decisiones que toman lo hacen gracias a los que manejan las hojas de cálculo en Excel también, porque los que usan las hojas de cálculo operan, calculan, sacan informes, sacan resúmenes y eso se entrega a administración y administración sobre todos esos datos decide qué hacer o ver un panorama de cómo se ha ido comportando la empresa. Entonces, el papel del que maneja Excel, el analista de datos, es muy importante, como bueno, yo diría tan importante porque sin nosotros, pues los niveles más superiores no podrían tener un panorama preciso, ¿no? Un comportamiento preciso. Bueno, me estoy desviando un poco del tema, pero el punto es que estas acciones son operativas, ¿no? Todas estas acciones, a ver, lo voy a remarcar aquí con rojo, todas estas acciones se las puede resumir a una sola tarea automatizada. Aquí voy a poner, por ejemplo, tarea automatizada 1. Entonces, una tarea automatizada puede ser la ejecución de varias tareas, ¿ya? Y esta tarea automatizada, a eso se le suele llamar macro en Excel. Una macro puede ser un conjunto de tareas que estamos utilizando, o perdón, automatizando, o quizás puede ser solamente una tareita que estemos automatizando. Por ejemplo, el simple hecho de exportar a PDF para nosotros, pues conlleva algunos pasitos, ¿no? Por ejemplo, hacer un ajuste previo de impresión. Después que ajustemos, recién mandar archivo, exportar y como PDF o guardar como PDF y ya está. Pero hacer todos esos pasitos conllevan a ir a tal menú, tal pestaña, tal opción y unos cuantos clics por ahí, por allá y tenemos ya un PDF exportado. ¿Qué tal si toda esa secuencia de pasitos que hacemos los resumimos a un solo clic? Un clic y en un par de segundos, ¡pac! Ya sale tu PDF ya listo para imprimir, ¿no? Ajustado y en formato PDF. Eso es lo que hace una macro en Excel, es capaz de automatizar una tarea. ¿Ya? Eso es un poquito para ver la parte teórica de lo que hacen los macros. ¿Ya? Es poder automatizar procesos y tareas que se realizan en Excel. ¿Ya? Aunque puede abarcar mucho más si es que profundizamos o uno se mete a esto, porque las macros nos permiten crear sistemas a medida y a la altura de poder gestionar datos. Por ejemplo, un ejemplo muy aplicado que suelo ver es la realización de un ejemplo aplicativo, por ejemplo, puede ser.
Puede ser muy seguido se ve esto en los sistemas de inventarios, ¿ya? Y ventas, ¿ya? Los sistemas de inventarios y ventas, bueno, en este caso sería para un negocio que vende, pues a veces no todos saben Excel. El dueño puede no saber Excel y los vendedores pueden no saber manipular muy bien fórmulas en Excel. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Crear algo que ellos puedan utilizar y ver de manera más fácil. Por ejemplo, crear una ventanita sencilla en donde ellos puedan simplemente dar clic y registrar, que te indique, ¿no? Aquí el nombre del producto, aquí el precio, aquí la cantidad, y que el sistemita automáticamente me vaya sumando, por ejemplo, ¿no? Me vaya sumando el total y al final pueda yo dar clic en un botón para procesar la venta y guardarlo, ¿no? Registrarlo en una hoja de Excel. Entonces, puedo crear ventanas. Nosotros mismos podríamos crear ventanas, ¿ya? Para agilizar y facilitar el proceso de registro para el usuario, ¿no? Que está administrando en una tienda, por ejemplo. Alguien que vende simplemente va a escoger el producto de una lista, va a poner cantidad y el Excel va a estar calculando el total, sin necesidad de estar nosotros operando igual esto más esto o igual esto por esto o una fórmula suma por ahí, sino que internamente Excel lo hará. Eso también implica usar macros. Y en su aplicación más, quizás una de las aplicaciones más potentes que tiene, es en poder crear sistemas de inventarios para poder controlar stocks y cantidades de productos vendidos, ¿no? Para internamente que el Excel pueda controlar eso. Pero para poder crear un sistema de inventarios, pues es necesario tener una lógica de programación, se le llama así, que son todos los procedimientos y tareas que se va a realizar, ¿no? En ese sistema. El registro, cómo se va a registrar, cuando se haga una venta, cómo se va a actualizar las cantidades, todo eso. O sea, lleva una lógica y luego lleva una parte visual, que generalmente se lo conoce como formularios. Formularios. Los formularios serían típicamente las ventanas que el usuario va a interactuar, que va a manipular. Esas ventanas van a tener botoncitos, van a tener cuadritos donde podamos introducir valores y que internamente estén programadas para hacer un cálculo, por ejemplo, un precio por cantidad para saber el importe total, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa combinación es necesario saber cómo programar la lógica del sistema y también visualmente cómo van a estar diseñadas las ventanas que el usuario puede utilizar o puede requerir para procesar una venta o hacer el ingreso de algún producto en su inventario. Y entonces he visto de manera frecuente que cuando un negocio está emprendiendo, el programa que más, ¿cómo se dice? Que te facilita o que te permite iniciar con todo este proceso de control siempre ha sido Excel. Siempre han apuntado a Excel para realizar registros porque es el más quizás apropiado y a un principio fácil de manipular. Y otros pues se quedan con eso, pero hacen que evolucione y convierten sus registros básicos, lo convierten en un sistema en donde se manipula ya mediante ventanas y botones, formularios de registro y que internamente el Excel vaya agregándolos y registrándolos y guardándolos en hojas de Excel, ¿no? Y que automáticamente saque y actualice stock o inventarios. ¿Ya? Entonces, un poquito de eso hablando de la aplicación que podemos hacer con macros. Vamos a entrar más que todo a nosotros cómo empezaríamos a crear esto. ¿Ya? Vamos a ver ese panorama. Antes voy a guardar esto. Bien. Bien, ya he dicho un poquito de un panorama, voy a seguir complementando quizás algo de teoría más, pero ya de una vez un poquito para que vayamos probando.
Cuando uno quiere meterse a este mundo, que es un poquito un mundo distinto, pero también forma parte del Excel, necesitamos contar con una pestaña vital. Esa pestaña pues tiene que estar ahí. Si no se ve, esa pestaña se llama programador, se llama. Entonces tenemos que contar con esa pestaña de programador. Eso es para las versiones actuales, ¿no? Tal vez tienes una versión 2019 o 21 o superior. Si mal no recuerdo, en versiones un poquito más antiguas o más clásicas, diré, decía desarrollador. Por ejemplo, me estoy refiriendo a la fila donde están las pestañitas, ¿no? Archivo, inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista, automatizar. Bueno, en algunas versiones aparece automatizar también, pero el que nos interesa es programador o desarrollador. Si lo tienes, pues está súper. Y si no te aparece, me dices, ¿no? Me indicas si aparece o no aparece. La parte que dice acá, por si acaso, ¿no? Aquí hay una diferenciación. Aquí yo tengo dos. Hay uno que dice automatizar, que si le doy clic aparece algo similar a esto. Ojo acá, esto no es lo que se va a ver, ¿no? Esto es otra cosa. Eso es para crear código más avanzado. Aquí nos tenemos que volver también desarrolladores de scripts. Bueno, no es que sea más avanzado, pero es otra rama, ¿no? No nada que ver con armar un sistema de inventarios ni con armar formularios, nada que ver. Son otras cositas, es como automatizar fórmulas. Por otras ramas se va. Si tienes el de automatizar, no lo necesitamos ahora. Sí o sí tiene que decir programador o desarrollador. ¿Ya? Una de las dos nomás. ¿No? Automatizar no entra en escena. ¿Ya? Entonces, si no lo tenemos, que suele ser lo normal, en sí, de manera automática o cuando recién instalamos o no los instala en el Office, no viene habilitado esta pestaña de programador. Así que si no lo ves o si ocurre que no lo ves, pues es normal, no pasa nada. Lo podemos habilitar. O sea, no es que hay que instalarlo o hay que descargarlo o que ya no hay y ahora qué hago, ¿no? Sino que simplemente es cuestión de habilitarlo porque el Excel ya viene con todo eso incluido de manera interna. Entonces, lo que voy a hacer es eh, hacer el proceso de activación o habilitación de esta pestaña si es que no lo tuvieras. Por ejemplo, si la pestaña de programador no aparece, entonces el primer paso para habilitarlo es ir a archivo. Esto nos lleva a la ventana de inicio de Excel, ¿no? Donde podemos abrir otros archivos o crearlos o hacer algunas otras operaciones opcionales. Tenemos que ir nosotros a la parte que está al final, en mi caso, dice opciones. Abajo, ¿no? La parte final. A veces por factor del monitor, por el tamaño del monitor, no se visualiza todo y hay una opción de más, dice. Entonces tú lo tendrías que dar en más y luego en opciones nuevamente. Pero si ya te aparece esta opción que dice opciones, entonces le damos un clic. ¿Ya? Le damos a dar un clic y se abre una ventana con diferentes categorías acerca de la configuración del Excel. Hay que tener mucho cuidado con esta ventana porque esta ventana hace que el Excel pueda trabajar bien o pueda trabajar mal. Podemos habilitar funcionalidades, opciones o podemos deshabilitarlas, ¿no? O podemos mejorar quizás el rendimiento. Pueden explorarlo esto con más tiempo, ¿no? ¿Qué tiene cada categoría, ¿no? Aquí a la izquierda hay categorías, ¿no? General, estas son todas las opciones de general. Tiene fórmulas, estas son todas las opciones de fórmulas. ¿Qué puedo hacer yo con la operación con fórmulas? Datos, ¿qué puedo hacer yo con los datos? Revisión, ¿no? En la parte de la ortografía y gramática, qué está habilitado y qué no.
En la parte de guardar, ¿qué puedo manipular? Por ejemplo, hay un auto guardado por si se corta la luz, ¿no? Este auto guardado está configurado para 10 minutos. Eso podríamos hacer un paréntesis también porque es bueno. De hecho, les adelantaría yo esto, dejarlo en 1. ¿Ya? En mío no sé por qué se está en 10, voy a cambiarlo en 1. Bueno, ¿esto por qué razón? Porque Excel siempre hace un proceso de guardado, aunque nosotros no guardemos. Por eso quizás en algunos casos nos ha pasado que de repente se ha cerrado el Excel por algún factor, algún error del sistema o algún corte de luz. Y cuando lo hemos vuelto a abrir, pues ha recuperado algo, ¿no? Ha abierto con algo recuperado. Tal vez no todo o tal vez todo, eso ya es cuestión de suerte. Pero a veces eso hace, ¿no? Y esta opción hace que eso pase. El Excel cada cierto tiempo de manera interna e implícita hace un autoguardado, aunque nosotros no guardemos. Entonces, mientras menor sea el tiempo, le estamos diciendo que guarde, por ejemplo, yo le cambio en 1 y con eso está diciendo que cada minuto el Excel va a generar un archivo temporal donde está guardando hasta donde yo haya hecho hasta hace un minuto, ¿no? Entonces, si se corta la luz y vuelvo a abrir Excel, Excel me va a decir que has recuperado algo. Y ese algo va a ser a lo más lo que ha guardado hace un minuto. Y eso es bueno, ¿no? Si yo le cambio a 10 minutos, pues va a pasar que cada 10 minutos va a guardar. Pero hay desventajas. ¿Qué tal? Si de acá a 2 minutos iba a guardar el Excel, pero antes de que se cumpliesen los 10 minutos se acortó la luz. Entonces no se guardó nada. Entonces, acortar el tiempo puede ser bueno, aunque de forma interna cada minuto va a estar escribiendo en el disco, ¿no? Eso también implica un poco de trabajo para el disco, pero podríamos dejarlo en un punto intermedio quizás. Bueno, eso es un paréntesis. La categoría que acá me interesa ver es la parte que dice personalizar cinta de opciones. En esa parte nosotros podemos ver a la derecha diferentes herramientas y categorías. Por ejemplo, aquí están herramientas, ¿ya? Y aquí están cómo están, de qué forma están agrupadas todas esas herramientas. Y nosotros ya nos podemos dar cuenta, ¿no? Aquí están las pestañas. Pestaña de inicio, pestaña de insertar, disposición, fórmulas, datos, revisar, vista y todas esas cosas. Puede ser que si tú no tenías la parte de programador, esta parte, perdón, parpadea mucho. Ya. La cosa es que programador puede ser que no esté habilitado, por eso no se ve, ¿no? Simplemente es habilitar esa casilla, ¿ya? Habilitar esa casilla y ya estaría. Ya lo vas a ver visualizado cuando le des en aceptar. Solamente es eso, ¿ya? Y aquí puedes tú explorar, perdón, aquí puedes explorar todo el conjunto de herramientas con las que tiene el Excel, todo, 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 todo. Aquí, por ejemplo, dice, en esta parte, dice, los comandos más utilizados son los que estás viendo en este listadito. ¿Ya? Son las operaciones más frecuentes que algún usuario hace, dice. Esto ya está determinado desde el Excel, no está basado en lo que cada persona puede usar, sino el Excel mismo determina esto, que son las operaciones más frecuentes que hace un usuario. Aquí está el autosuma, hacer gráficos, copiar, pegar, ordenar, ¿no? Convertir en formato de tabla, esas cosas, guardar, eso hace. ¿Ya? Ahora, si yo quiero ver todas las herramientas que tiene el Excel para curiosear y ver de qué es capaz, ¿no? Entonces, en la parte donde está, en esta parte yo tendría que cambiar a otra opción. En la flechita le doy y le tendría que cambiar a donde dice todos los comandos. Y de esa lista desplegable que va a salir, hay una parte que dice todos los comandos. Cuando le das clic, va a pasar lo siguiente. Quizás ligeramente va a tardar un poco, pero es porque va a cargar todo el conjunto de herramientas, opciones y operaciones que se puede hacer en Excel.
Ahí está todos, un listado bastante amplio. Se toca los colores, los bordes, el formato condicional, formato de tabla, insertar formas, importar datos, exportar datos, dividir tablas, ponerle efectos, eliminar, insertar filas y columnas, estilos, gráficos. Hay varias cosas que te deja hacer. Acá solamente mencionar que no están incluidas las fórmulas, sino son herramientas que tú puedes hacer sobre la hoja de cálculo. Cambiarle de color, de estilo, esas cosas, ¿no? El autosuma, pero la lista de fórmulas aquí no está. Bueno, de todas maneras, ese no es el caso de nosotros, sino era poder mostrarles que tienen que habilitar programador. Y una vez que lo habiliten, o desarrollador, uno de los dos va a salir. Tal vez se han preguntado, ¿qué pasa si yo desmarco todas las casillas, no? Voy a desmarcar un ratito, solo para que puedan ver. ¿Qué pasa si yo desmarco todas las casillas y le doy en aceptar? Algo ha pasado acá arriba, ¿no? Sí notan. Ya no tengo ninguna pestaña, a excepción de archivo. Archivo es el único que no se puede deshabilitar, porque también es la única puerta que me permite volverlo a habilitar si es que se ha desaparecido. Si archivo más se desaparece, ahí sí estamos un poco en problemas, ¿no? Habría que ver otra manera de habilitarlos. Pero aquí está, ¿no? No hay ninguna pestaña. Si quieres jugar una broma a alguien, hazle esto. No, no mentira. Pero ahí está, ¿no? Archivo. Archivo. Ahora voy a volver a habilitar, ¿no? Archivo. Opciones. Personalizar ciento de opciones. Y vuelvo a habilitar todas las casillas. Algunas yo las tenía deshabilitadas, ¿no? Porque no las uso tanto. Pero ahorita estoy marcando todas, incluso programador, que es la que nos interesa. Y le damos a aceptar y nuevamente ya tenemos todas nuestras pestañas. Y ahí ya tenemos que contar con la que dice programador. Ya, si tienen alguna dificultad con eso, me lo hacen saber. Si lo han podido habilitar, si es que están probándolo, o si no lo han podido habilitar, ¿no? Pero ese es el procedimiento, de esa manera lo podemos habilitar. Bien, entonces vámonos otra vez a enfocarnos en el tema. Programador. Si ustedes le dan clic a esta pestaña, van a ver que se despliega todo su conjunto de herramientas. Ya sabemos que al dar clic en una pestaña, toda la barra de debajo son las herramientas que la contienen, ¿no? Que contiene programador. Ahí podemos ver diferentes botones, diferentes cositas que podemos insertar y operar. Por ejemplo, el primer botón dice Visual Basic, hay otro que dice macros, y hay uno que dice grabar macros. Por ejemplo, aquí hay una que también me es importante, que es insertar. Y hay aquí una que son importantes también, propiedades, ver código. Y a veces nos conviene probar seguridad de macros si es que se deshabilita las macros, ¿no? Porque tratar con archivos que contienen macros cambia un poquito la forma del archivo. Y ahorita vamos a ver, ¿no? Pero ¿no? Si le sale este menú, pues estamos bien. ¿Ya? Ahorita, bueno, ahora sí volviendo un poquito voy a volver teórico. Por ejemplo, en el Excel, todos los archivos que hemos manipulado hasta ahora en Excel, el formato de origen es, aquí lo voy a poner, .xlsx. ¿Ya? A esta terminación se le suele llamar con, a ver, aquí voy a poner, con el nombre de extensión de archivo, o también le podríamos decir el formato del archivo. A algunos de ustedes quizás les aparece que al final del nombre del archivo de Excel que ustedes manejan aparece siempre el .xlsx. Puede ser que aparezca, o también puede ser que no. Esto es cuestión del sistema operativo de Windows. Windows es el que puede habilitar o deshabilitar el poder mostrar esta extensión.
¿ya? Entonces, pero todo, ¿a qué me voy con esto? Que todo archivo de Excel tiene este formato. O sea, si tú ves que termina en esa extensión, pues es Excel. Aunque el icono diga otra cosa, aunque generalmente el icono también te dice si es verde, es Excel, ¿no? Eh, ahora, cuando uno maneja macros, ¿ya? Aquí vamos a poner el formato de archivo con macros. Aquí lo voy a colocar. Ya no es .xlsx, sino es .xlsm. Cuando nosotros hagamos un programita o tratemos de probar qué tal nos va haciendo un programa, hay que guardarlo sí o sí con ese formato. Ahorita lo vamos a ver cómo se guarda. Pero todo archivo que contiene algún código o que es algún sistema que controla datos de algún negocio, tiene un archivo que termina en esa extensión. O sea, si termina en esa extensión, quiere decir que ese archivo sí tiene algo programado, alguna programación internamente, ¿no? Para que funcione los datos y capaz de automatizar tareas, ¿no? Pero si solamente termina en XLSX, entonces es un archivo que no tiene ninguna forma de automatización. Solamente es un archivo como lo hemos ido manipulando hasta ahora, ¿no? Un archivo de Excel que podemos calcular, analizar, resumir, sacar tablas dinámicas, sacar fórmulas y todo eso, pero no hemos automatizado nada, sino que todo lo hemos hecho proceso paso a paso, ¿no? De manera manual. Ahora sí, uno maneja archivos XLSM, entonces quiere decir que probablemente tiene un código de automatización o programación que automatiza tareas dentro. O tal vez tiene ventanas para registrar formularios, para registrar productos o algo, ¿no? Esa es la diferenciación. Voy a guardar esto. Ahora nosotros, ¿cómo guardamos algo en ese formato? El archivo no tiene nada absolutamente, este archivo o este libro de Excel no tiene nada, pero si yo quiero guardar con el formato para que me admita programar macros, lo vamos a hacer, ¿no? El paso es muy similar, ¿no? A lo que siempre hacemos para guardar algo por primera vez. Irnos a archivo, luego nos vamos a la parte donde dice guardar como, y luego yo suelo irme donde dice acá examinar, ¿ya? Examinar, y para que se abra una ventana en donde yo puedo indicar el destino, dónde va a estar el archivo, con qué nombre va a estar, y luego confirmo el guardado. Pero en esta ocasión es importante manejar el tipo. El tipo del archivo sería el formato con el que se va a guardar. También ahí se encuentra el formato PDF. Si tú quieres guardar tu Excel como PDF, en el tipo es donde se cambia. Si yo doy clic, bueno, en sí vamos a hacer algo, voy a irme al escritorio y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, macro saludo, vamos a ponerle solamente así, que es la primera macro que vamos a hacer. Y luego, en la parte del tipo, no tiene que decir libro de Excel, sino vamos a dar un clic encima y tiene que aparecerte todas estas opciones. Muchas de ellas están como que por demás, ¿no? Incluso otras son formatos que ya están en desuso, ya no se las usa, deberían quitarlo. Hay algunas que son importantes. Por ejemplo, si yo trabajo con alguien de sistemas y el sistema informático requiere mis datos de Excel, entonces es apropiado guardar el archivo con formato CSV. Aquí tengo varias opciones. Aunque el más conveniente es el que dice CSV UTF-8 para que me reconozca acentos, la letra ñ y esas cosas, ¿no? Ese formato sí es bueno, sí está bien que esté ahí, ¿no? Acá está, por ejemplo, el PDF, que es para guardarlo como documento, para impresión o compartirlo. Y el que nosotros vamos a utilizar es, ahí está, como segunda opción. Después del libro de Excel, hay otra opción que dice libro de Excel habilitado para macros. Esa es nuestra opción. Cada vez que nosotros creemos
código o queramos automatizar alguna tarea o queramos crear ventanitas para registrar un formulario interactivo, entonces sí o sí tiene que estar guardado con esa opción, ¿no? Para crear macros, para poder guardar el código de programación interna que requiere la macro o tarea automatizada. O sea, todas las tareas automatizadas requieren sí o sí un código, y el código interno solamente se guarda en ese formato. O sea que si yo quiero automatizar algo, sí o sí tengo que guardarlo en ese formato. Entonces voy a elegir ese formato. Listo. Lo voy a guardar en el escritorio. Le he puesto un nombrecito macro saludo y le doy en guardar. Listo. Como que no pasa nada, ¿no? No es normal, o sea, solamente hemos guardado el archivo. Recién vamos a llenar con algo y capaz vamos a automatizar alguna tarea en esta clase, un PDF, por ejemplo, quisiera que exportemos. Pero quiero que veamos algo, ¿no? Voy a minimizar esta ventana y me voy a acercar acá. Este es mi escritorio, ¿no? Está un poco más despejadito de lo que habitualmente es. Y aquí está el archivo. Ustedes ya pueden notar que el icono del archivo que contiene macros o que va a contener macros tiene una pequeña diferencia del icono de un archivo normal. Este icono va acompañado de una pequeña hojita con un signo de admiración que te está indicando que aquí en este archivo internamente hay una hoja con códigos o con códigos que automatizan tareas, ¿no? Nada más, ¿no? Esa es la única diferenciación. Si ves este icono, quiere decir contiene macros, ¿no? Ese es el punto. Nada más. Eso quería mostrar, el iconito. Todo lo demás funciona normal, ¿no? El hecho de que guardemos con otro formato altera mi forma de trabajar como hasta ahora lo hemos estado haciendo en el curso. Para nada, podemos seguir haciendo todo lo que hemos hecho antes, ¿no? Copiar datos, fórmulas, columnas auxiliares, tablas dinámicas, todas las herramientitas que hemos probado, todo lo podemos seguir utilizando de manera normal, solo que estamos haciendo que el archivo esté abierto y compatible para también, además del trabajo normal, pueda guardar código que automatiza tareas. Nada más, esa es la única diferencia. Ese código de manera interna se trabaja todavía. Ahorita no vemos ningún código, ahorita lo vamos a ver. Ya, si hay alguna duda hasta acá, estoy presto a escuchar. Si no, empezamos con una primera macro. Para los que están siguiendo la clase, bueno, en sí desde la laptop o computadora, voy a pedir que hagamos algo, ¿ya? Por ejemplo, algo rápido va a ser, porque voy a tardar más en copiarles el archivo. O a ver, sería bueno que les pase el archivo. Denme a ver un minutito, creo que lo tengo a disposición. Voy a pasar un archivo por Telegram y sobre ese archivo vamos a practicar. El archivo más que todo son solamente registros, pero vamos a practicar. Por ejemplo, a ver, voy a buscar el archivito donde estaba. Ya, muy bien. En este momento acabo de mandar un archivo de Telegram, bueno, perdón, al Telegram. Es un archivo para probar, ¿no? No tiene mucho, es una hojita, ¿no? Donde se puede practicar el ajuste de impresión. El archivo tiene como título ajuste de impresión y exportaciones. Entonces, para los que están siguiendo, pueden descargar. Un archivo de ejemplo que por ahí me encontré. Y cuando lo abran, seguramente van a encontrarse con estos datos, ¿no? Que creo que es una lista de vendedores. Bueno, en sí es un registro de ventas, ya que depende a la categoría
del producto, se ha vendido una cantidad y se quiere calcular el total que se ha vendido, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un procedimiento de automatización. ¿A qué me refiero? Que yo, al dar clic, un simple clic, esto se ajuste y se exporte a PDF. Y capaz se calcule también los totales. ¿Ya? De que se calcule las sumas y los totales para este registro que tiene para que, bueno, en sí la última fila es hasta la fila 101, entonces vamos a automatizar el proceso de cálculo para esta tabla específicamente, ¿ya? Porque ahí sí hay algo que comentar, porque cuando tú automatizas algo, automatizas para un tamaño definido de registro. Y eso hay que tener mucho en cuenta también. Nosotros vamos a automatizar para un registro de 101 filas. Y nosotros podemos alterar ese tamaño, podemos reducir ese tamaño quizás, pero la automatización va a correr para 101 filas. ¿Ya? Si están siguiendo con el archivo, voy a pedir lo siguiente. Lo siguiente va a ser duplicar la hoja. Había indicado la pasada clase que tenemos dos formas, ¿no? Uno es con la tecla control presionada, hago clic sin soltar y arrastro. Luego suelto el clic y suelto lo demás. Y ahí voy a tener una hoja completamente duplicada. ¿Ya? O si no, la otra forma sería hacerle clic derecho, luego ponerle la opción que dice mover o copiar, luego marcar la que dice crear una copia, la casilla que dice crear una copia y moverlo al final, o sea, marcar la opción que dice mover al final. Le doy a aceptar y eso es otra forma de duplicar, depende cuál sea la más accesible, pero dupliquemos. Yo diría dupliquemos unas 3 veces. Tenemos la original, que ahí es donde vamos a grabar o vamos a automatizar. Y luego ustedes van a probar eso en la siguiente y en la siguiente y en una más si es que quieren, ¿no? Por eso unas 3 veces. Clic derecho, mover o copiar. Marco la casilla de crear copia y lo movemos al final. Aceptar. Listo. Tengo 4 hojas en total. Yo creo que con eso es suficiente por ahora. Lo que vamos a hacer en este momento es, primero, ¿qué sería necesario? Porque cuando yo quiero automatizar una tarea, este archivo, el archivo que les pasé, es un archivo de origen, de formato de origen, o sea, es un archivo con extensión XLSX. Es un archivo normal, vamos a decir, de Excel. No es un archivo compatible para automatizar tareas, porque un archivo para automatizar tareas tiene que estar guardado en formato para macros, el formato XLM, no XLSM. Entonces el primer paso antes de poder automatizar algo es guardarlo como macros. Lo vamos a guardar. Voy a irme acá donde dice archivo, luego voy a ir a guardar como, examinar y solamente voy a cambiar donde dice el tipo. ¿Ya? Incluso el nombre no lo voy a cambiar porque en formatos distintos el nombre puede ser el mismo. Ahora si yo lo guardaría ahorita tal cual sin cambiar el formato, pues sí me va a decir que yo ya tengo uno descargado, entonces me va a decir ¿quieres volver a reemplazar el que ya tenías? Pero en este caso voy a cambiar yo a libro de Excel habilitado para macros y el nombre incluso no lo voy a cambiar, ya solamente lo voy a guardar. No me va a decir nada, me lo va a guardar simplemente. Y listo, ya está. O sea, siempre que queramos automatizar algo, siempre guardar una copia. Ahorita lo que hemos hecho es guardar una copia.
Si yo esto voy a cerrar, sobre esto teníamos que hacer, pero nos iba a tomar un poquito más de tiempo. Voy a cerrarlo nomás. Ahí, por ejemplo, pueden ver. Ese es el archivo que yo, bueno, he pasado al grupo. Es un archivo normal. Y luego tenemos, al hacer ese procedimiento hace un momentito, he guardado una copia, ¿no? No es escrito el original, sino una copia. Cuando tú cambias el formato, se guarda una copia, ¿no? Aparte. Entonces sobre esta copia vamos a trabajar, o sea, sobre esa que está con el formato de macros. ¿Ya? Y esa es la que se ha quedado abierta. Cuando guardamos una copia se queda abierto el último, o sea, este es el que tiene macros. ¿Ya? Y ahora sí vamos a probar. Voy a irme a la primera hoja, ¿ya? A la primera hoja que dice solamente ejercicio. Y ahí vamos a practicar, ¿ya? Antes de nada, debo mencionar algo. A ver, voy a crear una hojita. Sí, y es importante. Cuando creamos macros, o sea, cuando creamos, eso es sinónimo por si acaso, ¿no? Cuando creamos tareas automatizadas, que sería macros, entonces Excel nos permite hacerlo de dos maneras, principalmente, ¿ya? Nos permite hacerlo mediante una herramienta que graba todo lo que nosotros hagamos. Una primera vez lo vamos a hacer todo manual, porque tenemos que el Excel, necesitamos que el Excel grabe cada paso que yo haga para que la segunda vez lo haga en más rápido. Eso sería una opción. Y la otra opción sería, si yo quiero crear una tarea automatizada, la otra opción sería escribiendo código. Nosotros, como estamos empezando, si no lo hemos visto antes, nos conviene, no sé, un gran porcentaje siempre empezar utilizando la otra manera, utilizando la herramienta del Excel que me permita registrar cada paso, que memorice cada paso que yo haga y la siguiente vez lo repite en un clic. ¿Ya? Entonces hay dos maneras de hacer macros acá. Una manera es utilizando la grabadora de macros. ¿Ya? La grabadora de macros. Eso es cuando yo hago el procedimiento una primera vez, o sea, grabamos todos los procesos o pasos una primera vez y luego se ejecutará automáticamente las siguientes veces. O sea, una primera vez es necesario que nosotros hagamos todo manual para que el Excel se aprenda cada pasito que hemos hecho. Y la otra opción sería desarrollando código en lenguaje VBA. ¿Ya? Esta parte que es desarrollar código con lenguaje VBA, literal es escribir, es volverse programador de sistemas. Tú le hablas en un lenguaje que el Excel te entienda. Por ejemplo, decirle que imprima esto y exporta PDF, pero solamente escribiéndole en su idioma, sin dar clic en ningún lado, ¿no? Los botones nos permiten ejecutar herramientas, pero ¿qué tal si lo único que tuviera es hablarle? Entonces yo tengo que hablarle en su idioma. Tengo que aprenderme su idioma para poder comunicarme con las macros y que puedan entenderme lo que yo quiero hacer. O sea que esta parte que he escrito de rojo es un poquito, si tú ya te quieres centrar más al desarrollo de tareas más complejas, y eso implica aprenderse lenguajes de programación. Aquí voy a poner, por ejemplo, se escribe código de programación para darle o para decirle qué hacer, ¿no? Para decirle qué hacer a la macro. Aquí no grabamos nada, sino directamente es como si le escribiéramos una carta diciéndole qué es lo que tiene que hacer, pero en su lenguaje, en su idioma.
Y la otra opción es que nosotros tenemos que hacer todo de manera manual. El Excel se lo va a aprender y la siguiente vez ya lo va a hacer automáticamente, ¿no? Nosotros vamos a probar de momento solamente la grabadora de macros en este archivo. ¿Ya? Vamos a probar ambas para que se vea, ¿no? Cómo es esos dos mundos para crear tareas automatizadas con VBA. Voy a guardar esto. En este momento vamos a probar la grabadora. ¿Ya? Vamos a grabar una tarea, o sea, vamos a automatizar una tarea que consiste en usar la grabadora de macros. Para esto me voy a ir a la primera hoja del archivo que tengo abierto, y luego me voy a ir a la parte de programador, ya la parte de programador que está ahí, y ustedes en la parte de las herramientas ya van a poder ver que hay un botoncito que se llama exactamente de esa manera, se llama grabar macro. Bueno, no dice grabadora, creo que recuerdo que en otras versiones decía grabadora de macro, pero aquí me está diciendo que simplemente la acción, ¿no? Grabar macro. Esa es la herramienta de la grabadora de macros para que Excel se aprenda cada acción que nosotros hagamos y lo aplique de forma automática la siguiente vez. Esa es la que vamos a probar en este momento. Recuerden que esto no es, bueno, en sí tiene la misma naturaleza de poder grabar los pasos o las acciones. No es como una grabadora de voz, ¿no? Que hablamos y graba la voz, sino su forma de grabar es cada clic que hagamos, cada dato que escribamos, cada fórmula que realicemos, cada formato que apliquemos, eso se graba, ¿no? Esos son las cosas que se graba de forma interna. Y todo eso que se graba, lo traduce a código, ya que en un principio va a sonar medio, no sé, al menos a mí mi primera impresión cuando me ha tocado en su momento probar esto, era como que, ¿qué? O sea, suele ser desafiante un principio, suele hacerte tener miedo, no sé cómo decirlo, pero si usamos la grabadora de macros, va a funcionar, ¿no? Pero cuando uno ya se quiere ir a la parte del código, pues hay que ir aprendiendo su idioma, ¿no? En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Voy a irme al principio de la hoja y vamos a hacer esto. A ver, antes de poder grabar macros, no sé si ya lo han hecho, pero no lo hagan todavía. Antes de poder grabar la macro, quiero ver cómo está el estado actual de esta hoja. Voy a dar un control P y ahí está. Esa es la forma en la que se ve la hoja. ¿Ya? No me muestra todas las columnas, lo ha dividido en varias, me falta una columna, lo ha recortado y lo ha mandado a otra página. Y si yo lo exporto a PDF, pues se va a exportar de esa manera. Y entonces nuestra tarea es ajustar primero la hoja, que salga bien en una o dos páginas, en una que salga y los restantes que se mande a la otra página y todo eso, y luego que se exporte a PDF, ¿ya? Y eso lo vamos a automatizar. Y todavía podemos hacer esto, ¿no? Podemos escribir la fórmula que estamos poniendo acá y lo podemos hacer que rellene y que haga lo mismo para las siguientes hojas. Todo eso lo vamos a hacer en una sola. ¿Ya? Ahora sí. Lo que vamos a automatizar entonces va a ser lo siguiente. Vamos a crear una macro que haga lo siguiente. Que calcule el total de ventas de cada producto, ¿no? De cada uno, ¿ya? Y luego que se ajuste a la hoja de impresión y que finalmente se exporte a formato PDF. Ya, esa va a ser nuestra macro. Eso es lo que va a ser nuestra macro. ¿Qué es una macro? Es una tarea automatizada. ¿Cuál va a ser esta tarea automatizada? Esta tarea automatizada va a ser que yo cuando dé clic en algún lugar,
en un botón, por ejemplo, el Excel automáticamente va a calcular las ventas de cada producto, el total de ventas, va a ajustar la impresión en la hoja y va a exportar a PDF con un solo clic, ¿no? Ese es el objetivo ahorita de esta macro. La primera vez lo vamos a hacer todo manual para que Excel se aprenda todos los pasos que hemos hecho y la siguiente vez lo aplique solito. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? El primer paso va a ser darle clic a grabar macro. Clic. Saldrá una ventana pequeñita o más o menos pequeñita que diga cómo se va a llamar esta tarea automatizada o cómo se va a llamar esta macro. Si esta macro va a contener un atajo de teclado, esta macro va a estar disponible solo en este archivo o en todos los archivos que yo quiera. Y aquí algo opcional que es que podemos describir qué es lo que hace esta tarea automatizada. Y cuando le demos en aceptar, va a decir, o sea, en sí, cuando le demos en aceptar es donde ya va a empezar a grabar cada clic, cada acción que nosotros hagamos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. A esta macro le vamos a poner informe, lo pondré, ¿ya? Informe PDF. Sugiero acá no utilizar ningún espacio. Los nombres de las macros no deben contener espacios para nada, porque cuando uno habla de programación, los espacios suelen ser enemigos del código de programación. Hay que tratar de separarlo con guión o con guión bajo, con un punto. Lo más habitual es con un guión bajo, ya, pero no espacios. El nombre no puede contener espacios. O bien todo junto lo escribes el nombre de tu tarea automatizada, o bien si hay más de dos palabras lo separas con un guión bajo. Ya, en este caso yo solamente le he puesto informe PDF, todo junto, no nada de guiones tampoco. En la parte de atajo o método abreviado es el atajo de teclado que se va a utilizar para ejecutar la macro. En este caso no lo vamos a poner, pero puedes. De momento no. Y dice la macro, bueno, para esta prueba no. La macro se va a guardar ¿en dónde? O sea, la tarea automatizada se va a guardar solamente en este libro, dice. O sea, solamente en este archivo va a estar disponible esta tarea automatizada. O sea que va a funcionar para cada hoja que tú tengas en el libro, pero no para otros archivos de Excel. Ahora, si tú quisieras que funcione para todos los archivos de Excel, hay que cambiar esta opción y hay que guardarlo en la opción que dice libro de macros personal, pero que personalmente no recomiendo aún, ¿no? Porque esto va a generar un archivo global y a un principio puede ser un poquito confuso, porque en cada archivo que tú vas a decidir automatizar algo, te va a aparecer estas tareas, pero va a sonar un poco confuso porque se va a entremezclar con las otras tareas que tal vez crees. Bueno, a un principio suele causar esa impresión. Por eso de momento, que solamente esté disponible para este libro. ¿Ya? La tarea automatizada solamente se va a guardar en este archivo. Si nosotros cambiamos al libro de macros personal, eso se va a guardar en la parte, en tu Excel de tu computadora. Y cualquier archivo que tú quieras automatizar va a estar ahí visible en la parte de las macros. Y a veces puede ser que no queramos que esté visible porque esa tarea era para el otro archivo. Para este registro no me sirve. Pero si lo guardamos en esta opción, siempre va a estar visible. Y a veces eso puede causar que se acumulen varias tareas y muchas de esas tareas pueden ser no adecuadas para el registro que tú estuvieras manejando en el archivo actual, por ejemplo. ¿Ya? De momento solamente le voy a poner este libro. Y acá opcionalmente puedes decir qué hace, ¿no? Esta macro calculará los totales de ventas, ajuste de página y exportará a PDF, algo así, ¿no? Aunque es opcional. Y eso solamente va a ser para ti o para quien esté manipulando la macro. Una vez hecho esto, ahora sí, bueno, un poquito voy a señalar y voy a guardar. Y al dar en guardar van a ver que el botón que decía grabar macro
ya no va a decir grabar macro, sino va a decir detener, algo así va a decir. Voy a dar en aceptar. Y ahí arriba, si ustedes se fijan, dice detener grabación. ¿Qué quiere decir eso? Que en este justo momento ya está escuchando, bueno, en sí, de manera así, para que se entienda, ya está atento a cada cosa que hagamos en el Excel en este momento. Y cada clic o cada acción que realicemos se lo va a memorizar. ¿Ya? Y cuando ya terminemos de hacer todo el proceso de automatización, hasta la exportación, vamos a volver a este botón y le tenemos que detener grabación, ¿no? Le tenemos que dar clic a ese botón y se guardará. Ya tendremos una primerita tarea automatizada. ¿Ya? Entonces haremos eso. Lo que vamos a hacer va a ser calcular las sumas. ¿Ya? Voy a ponerle igual. ¿Qué sería? ¿Qué es la fórmula acá? El importe, aquí está. Las unidades vendidas. Bueno, aquí la fórmula, me corrigen si estoy mal, pero vamos a multiplicar. Aquí está haciendo una totalización por vendedor, pareciera, ¿no? No sé, no está muy explícita los datos de la tabla. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar el importe total que ha hecho ese vendedor. Y aquí dice unas unidades vendidas. Vamos a multiplicar eso, como si fuera precio por unidad vendida, para saber un total de ventas. Entonces voy a dar clic en esta celda, que sería D2, multiplicado por unidades vendidas. En sí la fórmula en esa celda de total de ventas sería D2 igual D2 por F2. Yo le doy Enter y me saldrá un valor. Ya de momento no le tomemos tanta importancia al valor, sino más que todo al proceso que estamos haciendo, ¿no? Para automatizar. Bien, y luego yo voy a jalar o arrastrar o completar esto para los demás registros. Puedo dar doble clic también, pero yo lo voy a hacer así para que recalcule para todos los demás. Y ya está. Ya calculó un hipotético total de ventas para todos. Y todo eso que estamos haciendo, créanme, lo está memorizando, lo está grabando el Excel. ¿Ya? El proceso que hemos hecho. ¿Qué está grabando? El hecho de escribir una operación en esa celda, una multiplicación. ¿Qué más está grabando? El hecho de haber arrastrado hasta tal celda para replicar la misma operación. Eso también lo está grabando. No está grabando el valor numérico ni nada, ¿no? La fórmula o la operación es la que se está grabando. Listo. Quizás adicionalmente podemos hacer esto, ¿no? Ajustar las columnas. Doble clic, doble clic, doble clic aquí, doble clic. Aquí también doble clic y en total de ventas también doble clic. Entonces estoy ajustando un poco el ancho de las columnas, ya para que no ocupe tanto espacio en la página que yo voy a exportar. Ya veremos si eso más está grabando, ¿no? Vamos a verificar eso más está grabando. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente que íbamos a hacer? Después de calcular, íbamos a ajustar, porque a un principio vimos que en una hoja no quedaba bien, se cortaba las columnas, la última columna no salía. Ahora quizás que hemos hecho este pequeño arreglo de ajuste de ancho de columnas, quizás ya se visualice bien, hay que ver. Ya voy a dar control P. Y bueno, parece que sí, sale bien. Bueno, salen bien estrecho también, ¿no? Aquí están las columnas, todas las columnas, y aquí hay un espacio bien extraño. Bien, pero aquí vamos a enfocarnos en algo. Por ejemplo, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar los márgenes. En tamaño de hoja acá me sale carta. Hay que ver si ustedes también les sale carta, si no, lo cambiaremos a carta. Luego, en márgenes normales, lo voy a cambiar a la opción que dice ancho. Diré a márgenes anchos. Y en la parte de la escala
lo voy a volver a cambiar a sin escalado para ver cómo sale. Ya en la parte de abajo voy a cambiarle a sin escalado, y cuando yo le cambio a sin escalado van a ver que eh, no se muestra nuevamente todas las columnas. Entonces eso, bueno, era para mostrar que me convendría qué opción. Si yo ajusto todo en una página, pues lo va a poner todas las 100 registros en una sola hoja, no me conviene. En este caso lo que me conviene hacer es poner ajustar todas las columnas en una página. Voy a dar acá ajustar todas las columnas en una página, y van a ver que se va a ajustar de una manera adecuada en donde todas las columnas de la tabla se están visualizando. ¿Ya? Luego quizás podemos cambiar los márgenes, ¿no? Puedo volver a normal quizás para ver si influye en algo. Creo que está bien. Y listo. Hasta ahí. Ya tengo 3 hojas con el registro, ¿no? Con un registro. Puede ser cualquier registro. Le hemos hecho un ajuste y luego le hemos cambiado los márgenes, el tamaño de hoja, el ajuste y todo, el escalado más. Y ahora sí vamos a ver qué sigue, cuál es el siguiente paso más que nos toca. Lo que nos toca es exportar. En todo esto, recuerden, se está grabando. ¿Ya? No estoy volviendo atrás todavía, no puedo volver, pero se va a alargar los pasos. Lo que yo voy a hacer es, voy a irme a la parte de exportar, que es esta opción de acá. Luego voy a hacer clic en donde dice crear documento PDF. Aquí solamente asegúrense de que elijan esta opción, sí o sí. Porque otros programas añaden otras opciones y nos complica un poco más. Ya, yo personalmente me quedo con la opción que nos da Excel. Ya, que es esto que dice crear documento PDF XPS. Y luego le damos clic donde dice otra vez crear documento PDF XPS. Nos va a salir una ventana y también nos va a pedir con qué nombre, si lo vamos a abrir antes. Cuando esta casilla está marcada, perdón, quiere decir que lo va a abrir el archivo cuando lo termine de exportar para mostrarte el resultado final. En este caso yo lo voy a dejar así, ya, solo que sí voy a elegir que esté en el escritorio, y ya está. Puedes elegir cualquier otra ubicación, pero hasta eso se va a acordar, o sea, con esa ubicación se está memorizando. Así que la tarea automatizada, cuando la ejecutes, se va a guardar en el escritorio también. Y creo que de momento es todo. Ya podemos darle en publicar. Vamos a darle ahí. Y si todo sale bien, pues nos tiene que salir un PDF con el resultado final. Y ahí está. Este es el PDF con el resumen o informe o registro, lo que tú quieras. Pero ya está. Ya está exportado. Esta ventana es de mi navegador, nada que ver con el Excel. Esto lo puedo cerrar. He vuelto al Excel y hasta ahí. ¿Tenemos algún pendiente más de automatización? Me parece que no. Si tú ya ves que ya no tenemos ningún pendiente por automatizar, entonces es momento de volver al menú de programación y luego detener la grabación. ¿Ya? O sea, si ya no vamos a automatizar nada más, listo, lo detenemos. Sin miedo. Y listo. No va a pasar nada. Simplemente se va a volver a habilitar para grabar otra macro. Bueno, ya hemos hecho un procedimiento primeramente manual para poder automatizar una tarea. Bueno, varias tareitas con un fin, ¿no? Calcular, ajustar y exportar. Ya, esa tarea ya la tenemos guardada. ¿Dónde la podemos ver? La podemos ver en este mismo apartado de programador, en donde dice macros. Si ustedes le dan clic a ese botón que dice macros,
van a ver que les va a mostrar una ventanita con la macro que hemos creado pintada de azul. En mi caso se llama informe PDF. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos una tarea automatizada en este archivo. ¿Ya? Y aquí en este archivo pueden haber más tareas, eso sí. Puedes crear más tareas que hagan otras cosas. Ahora, el siguiente paso va a ser probar esto. Ahorita no les recomiendo ejecutar ahorita porque esta hoja ya está ajustada. Le hemos hecho todo de manera manual y esta hoja ya está. Aquí lo voy a dar en cancelar nomás. ¿En dónde podríamos nosotros probar lo que hemos hecho o en nuestra tarea? Es en la siguiente hoja. ¿Ya? Si ustedes se van al ejercicio que está entre paréntesis número 2 en mi caso, esta hoja está como en la primera antes de grabar la macro. Esta no está procesada. Probaremos con esta hoja. No, si funciona. Ya vamos a ver si funciona. Entonces la idea es irse a la hoja donde yo quiero probar mi tarea automatizada. Ya, ese es un primer paso. Luego irse al botón de macros que tenemos ahí. Muy bien. Y aquí ya está preseleccionado la tarea, la macro. Pero le voy a dar un clic, ¿no? Para asegurarme de que quiero ejecutar esa tarea automatizada. ¿Ya? Y luego le dan en ejecutar. Voy a darle en ejecutar, cruzando dedos. Bien, parece que hemos obtenido un buen resultado. Si ustedes se han dado cuenta, solamente le he dado clic en ejecutar y sobre esa hoja se ha hecho toda la operación otra vez. Se ha hecho el ajuste de columnas, se ha hecho el cálculo de todas las celditas y se ha hecho el ajuste en una hoja y al final se exportó a PDF. ¿Ya? Todo eso ya está grabado y esto lo puedo cerrar, ¿no? Esta hoja ya está entonces. Con eso ya van dos hojas. La primera lo hicimos todo manual. La segunda ya ejecutamos la macro. Ya no hemos tenido que realizar nuevamente todos los procesos. Sino hemos hecho que solamente clic en ejecutar en la parte de macros y ¡zas! Todo se realizó de manera interna. Pueden volver a probar si ustedes quieren con la siguiente hoja. ¿Ya? La siguiente hoja todavía no está operada acá. No tiene ningún proceso hecho. Entonces, ¿qué se hace? Volviendo otra vez a repetir. Se va a la parte de programador. Luego nos vamos a la parte de macros. Luego elegimos la tarea automatizada que queramos ejecutar. En este caso, como solamente tenemos una, ya se marca esa, ¿no? Pero yo le doy un clic más para que confirme esa selección. Y luego le doy en ejecutar. Y al dar en ejecutar, incluso aquí ya van a ver cómo ya en un parpadeo o en menos de un parpadeo ya se han completado los valores, ¿no? Vamos a dar clic. Se ajusta en una hoja, se ajustan las columnas y se exporta. ¿Ya? Eso es el provecho o el fin que tiene hacer macros. Poder automatizar tareas que pueden ser en un sentido repetitivas. Tal vez cada fin de mes o tal vez cada semana te piden algo muy similar, ¿no? Quiero que me imprimas el registro de las ventas semanales. Pero siempre te van a pasar nuevos registros en los que hay que ajustar la hoja, hay que calcular sus totales otra vez. Pero ¿qué tal si te armas una macro? O si te grabas una macro que ya haga todo eso. ¿Ya? Eso es lo que hacen las macros en este caso. ¿Ya? Si tienen alguna consulta hasta acá, soy todo oídos. Vamos a cerrar bueno, les voy a mostrar en sí, con eso vamos a cerrar. Es la parte de qué es lo que ha hecho Excel internamente, pero no les abrume.
como a mí en su momento. Pero para que el Excel te pueda realizar todo esto con un clic, o sea, te lo ha hecho algo fácil, ¿no? Te ha hecho una tarea automatizada que te hace el trabajo fácil. Pero internamente sí hay algo que hay algo que vamos a ver en este momento. Hay algo muy interesante de explorar, ¿ya? Vamos a ver el código que ha tenido que generar, porque toda la grabación solamente se la puede guardar en formato de código, en un lenguaje de programación llamado VBA. En todas las acciones que nosotros hemos hecho, lo ha grabado o lo ha escrito en código en sí, internamente. Quizás no nos interesa mucho un principio, pero solamente les quiero mostrar para que ustedes vean qué es lo que el Excel ha tenido que hacer para facilitarnos y crear una tarea automatizada. Para ver ese código hay que ir, bueno, estamos en la parte de programador y hay que ir en Visual Basic. ¿Ya? Visual Basic es un entorno de desarrollo. Bueno, en sí es un lenguaje de programación. Esto los informáticos y los ingenieros en sistemas vemos que esto es un lenguaje de programación con el cual desarrollan sistemas, ¿no? Los sistemas de banco, los sistemas de inventarios para negocios más grandes o los sistemas de registro de salud, todo eso, todo lo que sea que esté automatizado con sistemas, se sabe que ha tenido que ser implementado usando un lenguaje de programación. Nosotros ese lenguaje de programación lo podemos ver en haciendo clic en ese botón. ¿Ya? Voy a dar un clic y aquí hay una ventana que se va a abrir, que es el entorno de programación de Visual Basic o de VBA, lo voy a decir. Y acá van a ver ustedes, bueno, aquí yo creo que esto el lunes más vamos a pasar, por favor. El lunes más tenemos, bueno, el lunes vamos a tocar más esta parte para que ustedes también puedan ver cómo se escribe código, ¿no? Y si es que también desean, o sea, si uno se quiere profundizar en esta parte del desarrollo de código, entonces es bueno ver esta parte también, ¿no? Al menos en su nivel inicial. Esta parte es la ventana del entorno de desarrollo de VBA. En acá se muestra el código. ¿Dónde se muestra el código? De momento no estoy explicando las partes que tiene esta ventana, pero solamente para que se entienda. El código se encuentra en este elemento que es como una carpeta que se llama módulos y que si yo le doy doble clic me despliega un objeto, como si fuera un archivo que está dentro de ese módulo que se llama módulo 1. Y si yo le doy doble clic a este módulo 1, ahí vas a poder apreciar todo el código que ha tenido que hacer Excel para automatizarnos esas tareas que hemos hecho, ¿no? Que hemos creado. Voy a dar doble clic y este es el código. Voy a acercarme un poco más. Aquí está el nombre de la macro, solo que tiene una forma de escribir, tiene una sintaxis. Aquí está el comentario o la descripción de la macro. Y a partir de acá en adelante, todo eso en adelante es el código que ha generado la macro. En lenguaje VBA, todo esto se llama, esto es lenguaje de programación VBA. VBA son las iniciales de Visual Basic for Applications, o sea, aplicaciones para Visual Basic. Excel está adoptando este lenguaje de programación para crear sistemitas o sistemas, ¿no? Que pueden estar a la altura de un sistema de gestión o de información. Entonces, utiliza ese lenguaje. Si uno quiere profundizar en eso, pues tiene que empezar a entender qué hace cada línea de este código, cada línea de código, se les dice, ¿no? ¿Qué estuviera haciendo? Obviamente está todo en inglés, ¿no? Si un poquito sabemos, bueno, no sé mucho, sé algunas palabritas,
pero un poquito pues se puede lograr entender. Por ejemplo, aquí hay un select, debe decir de seleccionar. Range, este debe decir de rango, ¿no? Application, aplicación. Cut copy mode, este es el modo de copiar o cortar. Y aquí hay varias sentencias más, ¿no? Columna, tales columnas está agarrando y dice que les está haciendo un autofit, o sea, un autorrelleno. Aquí debe estar haciendo algo como que la selección de todas las columnas A, B, C, D, E, F, G para ajustarlas. Las está ajustando en sí. Lo que nosotros hemos ajustado, el ancho de las columnas, esta parte de código es, ¿no? La columna A, autofit, ¿no? O sea, le está haciendo un autoajuste. La columna B igual autofit, la columna C autofit, la columna D autofit. O sea, así va, un poquito de eso hay que lograr entender ese código. Y ha hecho todo esto demás para hacer todo lo demás que hemos hecho, ¿no? El proceso de ajuste y el proceso de exportación que debe estar al final. Por ejemplo, aquí toda esta parte es el proceso de exportación. Dice que se va a exportar como un archivo PDF, por ahí se puede ver un PDF. ¿Qué nombre va a tener? Va a tener este nombre, dice, en PDF, se va a guardar en el escritorio. La calidad del PDF va a ser la calidad estándar, que de momento es la calidad más alta que puede dar Excel. Se casi se lo más nítido que puede. Después ahí está diciendo que va a abrir después de publicar verdadero, dice. O sea que sí se va a abrir en un PDF el resultado de PDF después de hacer el proceso de exportar y después va a volver a la celda G3, algo así está diciendo. Entonces, eso es un poco la descripción del código que ha tenido que generar Excel por medio del lenguaje de VBA para que nosotros podamos automatizar o crear una macro, ¿no? Una macro. Esta macro, ¿cómo se llama? En mi caso se llama informe PDF. Así se llama la macro. Esta macro ha sido capaz de automatizar 3 tareas. Básicamente hemos automatizado calcular el total de ventas. Después hemos hecho hemos hecho algo intermedio, ¿no? Como el ajuste de las columnas, ajuste de ancho de columnas. Y luego nos hemos ido a la parte de la impresión para decirle qué tamaño de hoja va a ser, cuánto de margen va a ser y el ajuste, el escalado, todo eso. Eso lo vamos a poner ajuste, hemos automatizado un ajuste de impresión. Y finalmente hemos exportado, ¿no? Exportar a PDF. O sea, una macro es la automatización de varias tareitas. Ya una macro puede contener varios procesos internos dentro. Y tú puedes crearte macros para para las hojas o el tipo de hojas que tú estés procesando, ya sea en el estudio o en el trabajo, ¿no? Si hay algunas tareas que son muy repetitivas, pues es una buena idea considerar o pensar que se puede hacer una macro que te ahorre ese proceso repetitivo, ¿no? Que siempre estás haciendo esto, que una macro lo haga, ¿no? O que siempre estás exportando a PDF, una macro que lo exporte a PDF y que lo ajuste, ¿no? Que estar haciéndolo de manera manual. Bien, hasta acá va a ser la sesión. Si no hay dudas o consultas, eh, si hay dudas o consultas, estoy abierto a cualquier consulta. Me dicen si se captó la idea de la automatización con macros también. Bien, creo que no hay consultas. Bueno, espero que se haya entendido. Pruébenlo. Pueden probarlo con las hojas restantes. Si quieren pueden curiosear el código que ha generado. Esto lo voy a cerrar. Y esto le voy a dar un control G para guardar. Porque si yo no lo guardo, pues el código se puede perder también, ¿no? Todo el código que ha grabado. Y al final lo cerramos. Y cuando yo lo vuelvo a abrir, por ejemplo, después o mañana, pues ya tenemos una macro hecha. Ahora puede ser que en mi caso estoy volviendo a abrir el archivo. Con esto voy a cesar, por favor. Estoy volviendo a abrir el archivo y me dice advertencia de seguridad, las macros se han deshabilitado. Esto es porque puede ser que el archivo ha sido descargado de internet y tiene cierta duda
o si no, simplemente por el hecho de que sea macro. Las macros como contienen código, el Excel los restringe un poquito porque puede ser que el código sea sospechoso, un virus o algo. Entonces al principio no lo bloquea, pero eso solamente aparece la primera vez después de que lo abres por primera vez. Luego de que le hagas habilitar contenido y lo guardes, pues eso convierte al archivo en un archivo confiable para ejecutar macros. Si yo lo vuelvo a cerrar y lo vuelvo a abrir, pues van a ver que ya no me muestra la barrita de advertencia, porque ya he confirmado que las macros pues que se ejecuten con normalidad desde aquí en adelante. Y voy a probarlo una vez más, ¿no? Esta hoja me han pedido que lo ajuste y lo calcule y lo exporte, pero nosotros ya tenemos una macro. Me voy a programador, voy a macros, tengo la macro y lo ejecutamos. Entonces hace todo lo suyo internamente y lo exporta, ¿no? Entonces, si no hay más dudas, aquí cerramos, por favor. Disculpen las molestias de interferencias y bueno, que tengan un buen fin de semana. Sí, gracias por sus comentarios y nos vemos el lunes más. ¿Ya? Buen fin de semana.